Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. En los próximos días va a cumplirse un nuevo aniversario de una fecha clásica, histórica, muy importante del peronismo, 25 de mayo de 1973. Ese día precisamente Héctor J. Cámpora, un político oscuro, tradicional, un dentista de barrio, accedía a la presidencia por obra y gracia de Juan Domingo Perón, quien realmente tenía el poder en la Argentina para esa época. A mis espaldas está viendo una casa sencilla que precisamente hacia 1972-1973 fue clave al momento de decidirse situaciones que luego van a marcar para siempre la historia de nuestro país. En esta casa, te lo voy contando de a poco, se decidió en definitiva que Cámpora fuera presidente. Y quizás más adelante, en esa casa se decidió que Cámpora dejara de ser presidente. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver entonces la primera parte de este documental exclusivo, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Del 25 de mayo al 13 de julio de 1973, la Argentina estuvo gobernada por el doctor Héctor José Cámpora. Su triunfo como enviado de Juan Domingo Perón señaló el fin de la proscripción del justicialismo en la vida política nacional. Fueron 49 días en los cuales se trató de construir otro país. Pero también 49 días donde se tejió una red de conspiraciones que preanunciaban un final trágico. De la alegría a la desazón, de la tristeza a la masacre. 49 días en los cuales ningún argentino fue inocente. Cámpora gobierno. El general Juan Domingo Perón llegó al poder en 1946 y puso en marcha una reforma social que transformó a la Argentina. En los 9 años de su mandato, la sociedad se dividió profundamente entre peronistas y antiperonistas. Se llega el 16 de septiembre del 55 y el general Lonardi encabeza la revolución desde Córdoba. Y ahí hay un momento, hay unos días en que no se sabe bien qué pasa. La que está totalmente levantada parece que es la Marina, la flota de mar. En el ejército hay cuerpos de ejército que responden al gobierno y hay otros que no, pero la mayoría parece que en esos momentos sí. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la casa de gobierno, de no presentar él en el término fijado su renuncia. Porque parece que los argentinos tenemos muy adentro un cierto infantilismo, que cuando las cosas andan mal, hay que llamar a un papá, y el papá ese tiene uniforme, y así nos va con los papás con uniforme, ¿no? De modo que fue una época que para los amantes de la libertad no era demasiado cómoda. Y viene un antiperonismo, digamos, no demasiado virulento, que era el de Lonardi, que dice que no hay ni vencedores ni vencidos. A pesar de eso toma algunas medidas, se detiene bastante gente. Para Perón, fueron 18 años de exilio en Madrid. Para los peronistas, 18 años de proscripciones. A partir de 1955, se sucedieron 3 años de dictadura. Los 8 años siguientes, la Argentina estuvo gobernada por gobiernos civiles que alcanzaban el poder gracias al veto que se mantenía sobre el peronismo. Bueno, Cámpora sufre, como todo el peronismo, proscripción, persecución, prisión. Después vive en el exilio hasta que llega Frondizi al gobierno, hay una amnistía, puede regresar. Desde su exilio en Madrid, Perón comenzó a planificar su regreso al poder con una estrategia simple: negociar con los partidos políticos tradicionales y desestabilizar a la dictadura militar con operaciones guerrilleras. Esa violencia, hermanos, los pueblos, no es violencia, es justicia. Fue una estrategia realmente genial, ¿no?
Pero tuvo su costo también. Por ejemplo, el costo de exaltar una juventud que después tuvo que repudiar. A los comienzos de los largos años de proscripción del peronismo, que fueron como 18, al comienzo el movimiento sindical fue muy fuerte y muy importante, digamos el sector más dinámico del movimiento, que con sus huelgas, sabotajes, etcétera, enfrentaba a las diversas dictaduras militares que se sucedieron. Con el paso del tiempo se fue generando una juventud peronista muy combativa. Y ahí surgen las organizaciones revolucionarias, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Liberación, los Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las principales organizaciones, ¿no es cierto? Fueron fundadas por la clase obrera y el pueblo movilizado después de largos años de experiencia de resistir la represión de la dictadura. Los movimientos guerrilleros coparon la escena política en 1970, cuando la organización peronista Montoneros secuestró y ejecutó al general Pedro Eugenio Aramburu, autor del golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955. Aramburu era un hombre muy respetado para todos nosotros. La muerte creo que fue misteriosa, en el sentido que sí, los ejecutores fueron miembros de la insurrección, ¿no? Pero de atrás de allí, ahí no está descubierto totalmente el velo de por qué fue la muerte de Aramburu. Lo que nosotros sabemos, o yo sabía, es que Aramburu quería ser presidente. Y era una figura muy importante en ese entonces y no convenía a muchos sectores. Pedro Eugenio Aramburu, a diferencia de lo que dicen algunos medios, fue para su época, 1955, un dictador de características tan tenebrosas como podía ser después, muchos años después, un Pinochet o un Videla. Es decir, Aramburu participó de una conjura militar que significó el bombardeo de la ciudad abierta de Buenos Aires junto con la Marina, ¿no? A la par de Montoneros actuaba el Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del marxista Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ya con Alejandro Agustín Lanusse en el poder, se produjo una fuga de presos políticos en el penal de Rawson. 6 dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del ERP y de Montoneros, lograron tomar un vuelo que los condujo a Chile. Esta es esta foto, que no es una foto, no es una reproducción, es la foto original. ¿De quién? De los 6 compañeros que se fugaron de la cárcel de Rawson y tomaron el avión en Trelew, y de los 4 compañeros que integraban el comando que tomó el avión. Estos son los 10 compañeros que llegaron a Chile, que después fueron a Cuba. Bueno, acá están, como se ven las palmeras que están en el fondo. Es una foto que es bastante conocida, que los compañeros se sacaron en Cuba. Pero 19 militantes quedaron varados ocupando el aeropuerto de Trelew. Rodeados por fuerzas de la represión, negociaron los términos de la rendición frente al capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los detenidos debían ser alojados nuevamente en el penal de Rawson, pero la Armada no cumplió el trato. Trasladados a la base aeronaval Comandante Sar, fueron torturados durante 7 días. En la madrugada del 22 de agosto de 1972, se cumplió la orden de fusilarlos. 16 de ellos murieron en el acto. Sobrevivieron María Antonia Berger, Ricardo Aydar y Alberto Camps. ¿Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. Prácticamente los marinos los asesinaron, los que estaban en la base Almirante. Asesinados, en un pasillo, los mataron. La dictadura militar envió a Trelew al contraalmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto, para que elaborara una versión creíble de la masacre. Quijada intentó esquivar al periodismo, pero fue descubierto por los medios en el aeropuerto y mintió. Un minuto nada más porque habíamos llegado corriendo. ¿Su presencia aquí obedece a los hechos que son de conocimiento? No obedecen a esto.
obedecen a otros problemas, pero por supuesto todos tienen relación entre sí. De todas maneras, aprovechando su presencia aquí, ¿ha visitado la base aeronaval? Que pase por la base aeronaval un momentito. ¿Hay alguna consignación de la información respecto a más muertes? No, ninguna. Yo no tengo conocimiento. ¿Cuál sería la cifra? El Betty es el comandante de la zona de emergencia, el que le puede informar. ¿Sí? ¿Se dirige a informar entonces al presidente de la Nación usted? Yo no voy a ver al presidente de la Nación. No tiene relación mi presencia acá con estos hechos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Los militares comenzaron a planificar su retiro y se abrió un proceso con vistas a futuras elecciones. Todas las miradas convergieron hacia Madrid. Desde allí, Perón mandó a llamar a un ex legislador que había conocido casi 30 años atrás, Héctor José Cámpora. Bueno, mi padre era odontólogo, ejercía la profesión en San Andrés de Giles y una vez por semana acá en Buenos Aires, en un sanatorio de aquella época que ya no está más. Y en el año 44 fue designado comisionado municipal de San Andrés de Giles. En ese carácter lo invitaron a ir a un acto que se realizaba en Junín, al cual iba a asistir el coronel, en ese entonces coronel Perón. Fue al acto y ahí se lo presentaron al coronel Perón, parece que simpatizaron, y lo invitó a ir el día de San Andrés de Giles, el 30 de noviembre, a Giles. Y fue. Entonces, a partir de ahí, continuaron viéndose, hicieron una relación bastante fluida, ¿no? Una vez en España, Cámpora se volvió a reunir con el líder exiliado. El Partido Justicialista se preparaba para las elecciones. Y ante la prohibición que aún pesaba sobre Perón para regresar al país, solo quedaba elegir bien a quienes lo representarían. Pues llega a Madrid, lo va a recibir la señora de Perón y lo acompaña directamente a la quinta 17 de octubre. Y Perón, después de una charla y de ver cómo estaban ellos y cómo estaba el país y cómo estaba el movimiento, le dice que lo va a reemplazar a Paladino, ha decidido reemplazarlo a Paladino como delegado y que le gustaría que él aceptara el cargo. Y puso a Cámpora porque sabía que Cámpora iba a hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer. Iba a ser leal y iba a procurar que Perón se presentara como candidato, cosa que no logró. Lo único que no logró don Héctor fue ese, que era su sueño, que Perón fuera candidato, pero sí logró que Perón regresara a Argentina y que finalmente, después del interregno del mismo, Perón fuera candidato. La sociedad seguía dividida y el Partido Justicialista también. El clima político daba paso a la violencia sin que hiciera falta ninguna provocación. Pero las palabras de Perón no dejaron lugar a dudas. Cámpora sería el hombre indicado y su tarea no iba a ser nada fácil. Entonces mi padre llega acá con esas tres instrucciones, ¿no? Preparar el regreso de Perón, normalizar el Partido Justicialista y considerarse el último delegado de Perón, ¿no? El general Lanusse pretendía perpetuarse en el poder y su estrategia de enfrentamiento consistía en asegurar que Perón jamás abandonaría su exilio en Madrid. Lanusse, yo lo aprecio mucho, Lanusse. Era un gentleman, era un caballero, era un militar formidable, ¿no? Pero conocer la fábula de Escorpión con la rana, ¿no? Él no podía renunciar a su naturaleza. Él ya fue golpista en la época del general Menéndez, tenía eso en el alma, ¿no? Y bueno, Lanusse pronuncia una frase desgraciada: no va a venir porque no le da el cuero, dijo, y vino. Lo que buscaba la sociedad argentina en ese momento era orden. En medio de ese clima de guerra civil, de atentados, de muertes, de asesinatos, quería orden. Si el orden lo ponía Perón, que fuera Perón. Si el orden lo podía poner Balbín, que fuera Balbín. Y Perón, evidentemente, tenía recursos como para imponer el orden. Un vuelo charter repleto de militantes, dirigentes, artistas y deportistas partió desde Ezeiza rumbo a Europa para escoltar a Perón. Todos se sabían protagonistas de un hecho histórico y definitivo. Miguel, nos interesa su opinión, momentos antes de partir. Bueno, se imagina que estamos ya a víspera de concretar un sueño que hace 18 años que venimos anhelando. Bueno, yo no voy en representatividad de nada, simplemente fue una invitación personal que yo agradezco muchísimo y voy como una peronista más, nada más. Bueno, yo espero que esté todo el pueblo esperándonos.
Esperando el general, más que a mí, ¿no? Por supuesto. Buen día. Gracias. El 17 de noviembre de 1972, Perón pisó suelo argentino luego de 18 años de exilio. Una verdadera euforia ha llenado a todos los simpatizantes que están reunidos en el local del Sindicato de la Carne, viendo por televisión cuando la máquina de Italia toca la pista de 6. Lo protegió el paraguas del sindicalista José Ignacio Rucci y la seguridad que había ordenado el secretario José López Rega. En Ezeiza, cuando quiere salir, le dicen que no puede salir. Parece que la intención del gobierno era hablar con él, hablar primero a la NUCE con él, antes de salir. Dicen que no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo, de que hubiera un diálogo entre Perón y la NUCE. Hasta que él no esté en su casa no va a resolver esto. Pero el Movimiento Nacional Peronista manifiesta y denuncia ante la opinión pública que en este momento el general Perón está preso. Al día siguiente, Perón recuperó la libertad y se trasladó a la residencia de Gaspar Campos, una casa de 2 plantas ubicada en Olivos, donde fue a vivir con su esposa Isabelita y López Rega. Una multitud de militantes se apiñaba día y noche para saludar a su líder. Bueno, ahí residía Perón, ahí recibió a mucha gente, incluso a opositores como Balbín. Ahí se sentaron las bases de la obra del pueblo. Y ahí de alguna manera se tramó lo que Perón creía hacer como un gran pacto nacional donde estuvieran involucrados todos los partidos prácticamente. La estrategia de Perón dio resultado. Un amplio abanico de dirigentes políticos se reunió con él para determinar las condiciones de las futuras elecciones presidenciales. El objetivo fundamental es la reunión hoy con el general, así que... ¿El apoyo es incondicional? Sí. En Gaspar Campos se provoca, obviamente, la reunión entre Perón y Balbín. No es un hecho menor. Gaspar Campos y en los días posteriores se provoca la reunión multipartidaria y multisectorial en Nino, donde un gran espectro de empresarios, trabajadores, la juventud, más todo el mayor arco de partidos políticos avalan lo que era terminar con una ignominia en la Argentina que significaba que Perón no podía estar en la patria. El 14 de diciembre de 1972, Perón abandonó la Argentina y se dirigió al Paraguay para visitar al dictador Alfredo Stroessner. En Paraguay lo designa mi padre como su candidato a la presidencia de la Nación y se elige la fórmula presidencial. Después es votada por los demás partidos del Frente Justicialista y queda integrada por mi padre y por el doctor Vicente Solano Lima. Héctor J. Cámpora entendía lo que estaba pasando en el mundo, en Latinoamérica. No le asustaba la palabra revolución, liberación, no le asustaba la palabra formaciones especiales, lucha armada, montonero, JP, rebeldía. Yo creo que Perón elige a Cámpora porque sabe que es un hombre, en primer lugar, absolutamente dócil a sus instrucciones y además un hombre mediocre en su pensamiento. La campaña electoral se puso en marcha. Cámpora recorrió todo el país. Fue a Río Negro, a Corrientes. Viajó a Santiago del Estero, donde la dictadura montó un cerco con la policía local y el ejército. Cámpora sabía que ganaba, pero deseaba evitar el balotaje. El candidato peronista pensaba que ahí podía consumarse la traición de la dictadura militar. Estábamos luchando contra una dictadura y veníamos de 18 años de proscripciones, nos convenía asegurar el triunfo en la primera vuelta. Por eso incluso habíamos tratado de que el general Perón regresara al país. Cámpora había mandado como emisario secreto al secretario general del movimiento, al doctor Juan Manuel Abal Medina, para tratar de que Perón viniera en febrero para participar de la campaña. Pero no podía venir por algo que era secreto y que no lo supimos en aquel momento, que ya tenía un serio problema del corazón, cosa que López Rega e Isabel Perón ocultaron al conjunto del movimiento. Cámpora, a su vez, introduce y genera una nueva manera de relación entre la dirigencia y el pueblo. El doctor Cámpora decía recién, comentaba que este hombre que ha hecho hoy las veces de cocinero, lo hizo con un ojo solo, ¿no es cierto? Porque está lesionado. Y me permití repetir que cómo sería el asado
que no podría haber estado mejor, pero si este amigo y este compañero hubiera tenido los dos ojos para hacerlo, ¿no? Cuando el 11 de marzo de 1973 hay elecciones, gana el peronismo, es elegido presidente Héctor Cámpora, que expresaba a los sectores progresistas del peronismo, incluso apoyado por la Juventud Peronista y por Montonero, Farifap. Y en la campaña electoral una de las principales consignas era reviente quien reviente, libertad a los combatientes. El justicialismo triunfó en poderosos distritos del país como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Sin embargo, perdió en la capital federal ante el candidato radical Fernando de la Rúa. Cuando comprendió que había ganado las elecciones, Cámpora se dirigió a la CGT y, rodeado del poder sindical, anunció que como presidente electo se reuniría con Lanusse para preparar la transición a la democracia. El general Lanusse varias veces quiso entrevistarse con mi padre y mi padre, por algún motivo o el otro, iba postergando esta entrevista. Finalmente, ya siendo presidente electo, habiéndolo conversado con el general Perón, le da una entrevista a la Junta Militar, entre la cual estaba el general Lanusse, que se realiza acá, en esta casa. La dictadura pretendía una retirada ordenada, sin sobresaltos. Cámpora pulseaba para satisfacer las exigencias de Perón, de los montoneros y de los partidos aliados. La guerrilla seguía operando. Cámpora, en abril, después que es electo, pide una tregua a la guerrilla. Nosotros le respondemos con el volante más masivo que se tiró en la historia argentina, que se llamó Respuesta al presidente Cámpora, porque el Ejército Revolucionario del Pueblo no dejará de combatir. Porque el poder militar seguía en manos de las Fuerzas Armadas Contrarrevolucionarias, porque el poder económico seguía en manos de las empresas monopolistas y del imperialismo norteamericano. El 30 de abril de 1973, el ERP ajustició al contraalmirante Hermes Quijada, uno de los principales encubridores de la masacre de Trelew. La operación fue encabezada por Víctor Fernández Palmeiro, quien también murió en el atentado. Sin duda, ese hecho inquietó a Perón. O sea, a Perón personalmente le inquietó mucho. El funeral de Hermes Quijada fue aprovechado por la dictadura para endurecer su posición y transmitir un mensaje claro al peronismo que estaba por llegar a la Casa Rosada. La sangre, la inmolación del almirante Quijada no habrán sido en vano si la nación toda comprende que ya es tiempo de no llamarse a engaño respecto al accionar de esta delincuencia terrorista. A medida que se acercaba la fecha de entrega del poder, los militares ya no tenían influencia en la sociedad. Estaban en retirada. Habían derrocado a Arturo Illia en 1966, pero nada quedaba de la arrogancia de Onganía, la confusión de Levingston o la ambición de Lanusse. Tan nada que Cámpora aprovechó la noche del 24 de mayo de 1973, víspera de su asunción, para ir al cine. He querido venir a honrarlo al compañero Fabio, que sé que es el que ha hecho un gran esfuerzo y está compensado a través de la expectativa pública que su película ha despertado, a través de un consenso público que la ha aprobado como una, si no más, la mejor película. Él tenía buena relación con la gente. Por supuesto que Perón tenía mucha mejor relación con la gente, ¿no? El país entero se preparaba para la gran fiesta. Era otro 25 de mayo y el peronismo volvía a ser gobierno luego de 18 años de prohibiciones. Seguimos con Documenta, segundo bloque de este documental exclusivo sobre Héctor J. Cámpora. Lo que te vas a encontrar ahora es quizás una síntesis de lo que en definitiva fue la política nacional entre 1972 y 1974. Esto es, un presidente que llegó a la Casa Rosada respaldado por Perón, me refiero obviamente a Cámpora, y a partir de allí una serie de complicaciones y conspiraciones. Complicaciones porque la militancia en el poder avanzó más allá de lo que esperaba el propio Cámpora. Y las conspiraciones porque en definitiva el propio Perón ya sabía que Cámpora era una suerte de transición hacia su propia presidencia y entonces urdió una trama junto con López Rega para acabar con Cámpora. Y el elemento clave de esta conspiración fue
en principio la masacre de Ezeiza. Luego Cámpora, fiel a sus principios, se entrega al poder y allí el poder, o mejor dicho, simplemente el gobierno, se lo da a Lastiri, yerno de López Rega y coleccionista de corbatas. Quizás la síntesis perfecta de lo que fue la tragedia peronista en esa época. Entonces, segundo bloque de este documental exclusivo, Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 25 de mayo de 1973, Cámpora llegó temprano al Congreso para jurar como primer mandatario de la nación. Junto a él estaban el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, y el de Chile, Salvador Allende. En el discurso de Asunción, Cámpora reivindicó a los jóvenes peronistas, sus principales aliados en el poder. Los representantes de las Fuerzas Armadas no podían creer lo que veían. Los gobernantes de una democracia son elegidos por el pueblo en comicios limpios. Imponerlos por la fuerza de las armas es una usurpación de los atributos del soberano, desacredita las milicias y niega el derecho. Estábamos en el Aeroparque Metropolitano, en la zona militar, en momentos en que el locutor anunció, había varias personalidades que estaban esperando ahí. En estos momentos hace su descenso el avión que trae al señor presidente de Cuba, don Osvaldo Dorticós. Gustavo Roca me codió y me dijo, este ha dejado de ser un país de mierda. Yo creí que también había dejado de ser un país de mierda, pero fue por poco tiempo que lo dejó. A pocas cuadras de allí, no hubo protocolo ni orden castrense. La gente cantaba la marcha peronista pese a las provocaciones del ejército y a la represión con gases lacrimógenos y balas de goma. La Plaza de Mayo volvía a lucir atestada de gente. Coparon la plaza los montoneros, creían que estaban tomando el gobierno en realidad, ¿no? Cámpora debía trasladarse hasta la casa de gobierno en un lujoso Cadillac. Pero los planes militares se vieron desbordados y hubo que enviar un helicóptero para que el presidente pudiera llegar. A esos militares que nosotros en mis épocas jóvenes, hace muchísimo tiempo, nos aplaudían en la calle, cuando salieron a rendir los honores a Cámpora, fueron insultados y escupidos. Luego la NUCE obviamente se va en helicóptero, donde surge la consigna se van y nunca volverán. Había tanta pasión en la gente que el padre Carlos Mujica, de profundo predicamento en los movimientos villeros, prefirió quedarse unos minutos más en la plaza antes de entrar a la Casa Rosada. Padre Mujica, ¿por qué no está en la Asunción en los actos oficiales? Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Ya en el Salón Blanco se desnudaron los contrastes del nuevo gobierno. Identificados con las tendencias de izquierda, asumieron Esteban Rigui como ministro del Interior y Juan Carlos Puig en Relaciones Exteriores. Pero en Bienestar Social juró José López Rega y en Economía José Bergelbar. La mayor escisión la señaló el área educativa. El ministro fue Jorge Tayana, el rector de la universidad, Rodolfo Puigros. El cóctel sería explosivo. Entonces mi padre, cuando va la próxima vez a España, le dice al general que le va a ofrecer a su señora el Ministerio de Bienestar Social. Y el general le dice, no, mire doctor, Isabelita como evita cargo ninguno. ¿Por qué no lo pone este muchacho López? Representaba una visión autoritaria, que además era el enemigo enquistado, que eso a la corta, a la larga, iba a generar muchos problemas. En campaña, Cámpora había anunciado la liberación de todos los presos políticos y militantes de las organizaciones armadas, presos en Devoto. La noche del 25 de mayo, una columna de 40.000 jóvenes rodeó la cárcel exigiendo la libertad de sus compañeros. Lo cierto es que de esa cárcel de Devoto salieron presos políticos y también salieron presos comunes, ¿no? La posición del Partido Revolucionario de los Trabajadores era que la movilización tenía que culminar con la libertad de los presos y no esperar el decreto presidencial o de las cámaras legislativas. Por lo tanto, nos fuimos hacia la puerta, empezamos a presionar. Esta presión hizo de que
dos compañeros que representaban a las organizaciones revolucionarias que estaban adentro se hicieran presente, hablaran desde lo alto de los muros de la cárcel. Les informamos como oposición de las organizaciones Montoneros y PAR que en este momento se está gestionando a nivel de la Presidencia de la Nación nuestra libertad inmediata. ¡Viva la unidad de las organizaciones armadas revolucionarias! Cerca de la medianoche, los presos políticos recuperaron la libertad. Nos encontramos en la puerta penal de Villa Devoto y en el camión que tenemos en imagen hay un buen número de detenidos políticos liberados recientemente. Hubo diversas gestiones desde adentro del penal. Vino el secretario general del movimiento peronista, Juan Manuel Medina, estuvo en el penal, habló desde arriba del penal. Y bueno, algunos de los máximos dirigentes de la Juventud Peronista hablaban con el doctor Campos y dijeron: mira, doctor, esto es insostenible, o sea, esto no podemos esperar a que el Congreso, en todo caso que el Congreso ratifique con la amnistía, pero hay que dictar el decreto de indulto. Campos estaba en una fiesta que se hacía para las delegaciones extranjeras que asistían a la toma de posición, que se hacía en el Palacio del Consejo Deliberante, y allí de la actual legislatura, y allí mismo, en un saloncito aparte, firmó el decreto del indulto y Abal Medina pudo anunciar que se firmaba. Salieron los combatientes. En los primeros 2 días de gobierno, Cámpora se enfrentó a una creciente lucha entre la izquierda y la derecha del peronismo, que dirimían diferencias ocupando colegios, edificios públicos, bancos y medios de comunicación. Las tomas pasaron a significar la derrota del enemigo y un triunfo ante la opinión pública. Fue una locura, una utopía. Los muchachos montoneros creían que estaban cambiando el mundo por tomar una repartición pública. Fue un dislate, una falta de madurez muy grande. Y de parte de Cámpora probablemente una gran ingenuidad. A principios de junio de 1973, los tiempos se iban acortando para Cámpora. Perón lo trataba con frialdad y López Rega se volvía cada segundo más poderoso. El ministro de Bienestar Social ejercía un poder que llegaba directamente de Madrid, desde donde el general preparaba su vuelta definitiva a la Argentina. A estos sectores del lópezreguismo se le cuelgan sectores de un gremialismo que hasta ese momento la miraban a ver qué pasaba. No creían en el retorno de Perón, no creían en la lucha, obviamente la miraron de costado, pero participando, colaborando con las dictadoras de turno. El miércoles 19 de junio de 1973, Perón abandonó definitivamente su residencia de Puerta de Hierro en Madrid. Había pasado allí una etapa clave de su vida y regresaba a Buenos Aires para ejercer el gobierno y el poder. Cámpora viajó a España para acompañarlo en el regreso, pero el general lo ignoró. Recién en el aeropuerto de Barajas, cuando Franco llegó para cumplir con las reglas de protocolo, Cámpora y Perón se mostraron juntos. En Buenos Aires, el peronismo se preparaba para recibir a su líder histórico. Era el regreso definitivo y el gobierno había decidido organizar un acto popular en los bosques de Ezeiza. Cámpora sabía que López Rega tramaba una conspiración en su contra. Sin embargo, dejó en sus manos la organización del acto. López Rega designó jefe de operaciones a Jorge Osinde, un coronel del ejército que aseguró a los medios que la organización del acto sería perfecta. Y habían designado una subcomisión de seguridad y se oponían a la vigilancia directa policial porque decían que la gente se iba a exacerbar, se iba a irritar de ver la policía cerca por las cosas que habían pasado con la policía con anterioridad. Y querían que la policía estuviera a 1.500 metros del palco. Y que la custodia del palco la iba a dar gente de ellos y que
la custodia abajo del palco se iba a hacer fundamentalmente con la presencia de 300.000 compañeros que ellos decían que iban a poner delante del palco, que iba a constituir una enorme valla humana de defensa de General Perón. Lo cierto es que los 300.000 compañeros no aparecieron, aparecieron otra gente frente al palco. El 20 de junio de 1973, los bosques de Ezeiza se colmaron de manifestantes de todos los rincones de la Argentina que aguardaban la llegada de su líder. Esta movilización fue de más de 2 millones de argentinos y argentinas. En el caso de la Juventud Peronista hubo todo un operativo que fue una movilización que iba desde el interior confluyendo hacia Buenos Aires, por tren, por micro. Los compañeros de la capital federal y de las distintas zonas de Gran Buenos Aires iban confluyendo con columnas muy masivas y compactas. La de la zona sur y La Plata vino desde aquel lado y confluía por este lado hacia el Puente 12. La de zona norte de aquel lado. Sin embargo, no hubo llegada ni fiesta. No fue un día peronista ni democrático. Las bandas armadas desplegadas por López Rega y Osinde empezaron su cacería apenas pasado el mediodía. Porque ahí comenzaron a participar elementos como Osinde, como Norma Kennedy, como Brito Lima, como cierto gremialismo que honestamente no solo sabíamos que estaban preparando una instancia de control y de evitar el acercamiento de los sectores de la juventud, de las formaciones especiales, de los montoneros, de los sectores populares, sino que creíamos que incluso iban a hacer alguna picardía. El aparato represivo de López Rega y Osinde asesinó a 13 militantes peronistas e hirió a otros 380. La matanza desatada en Ezeiza terminó con la fiesta peronista. El avión que traía a Perón fue desviado al aeropuerto de Morón, donde nadie sabía con certeza qué había pasado. Lo único cierto era que Cámpora ya tenía los días contados y que los partes médicos informaban minuto tras minuto sobre los muertos y heridos de Ezeiza. ¿Cuántas personas perdieron la vida en este nosocomio? 10 personas. ¿Y cuántos heridos, doctor? Heridos de bala, 69. Tremenda paliza que le estaban dando a algunos prisioneros que, como se ha visto en muchas imágenes, levantaban agarrados del pelo, ¿no es cierto?, al palco, lo subían. Además, hubo gente colgada en Ezeiza, colgada de los árboles. Es decir, en Ezeiza se mostró que sin ningún lugar a dudas el peronismo tiene un ala fascista. Digamos, no que el peronismo es fascista, pero que el peronismo ha tenido desde sus orígenes hasta el presente un ala fascista. Cámpora sabía que los responsables de la tragedia eran López Rega y Osinde. Le pidió la renuncia a Osinde, pero no pudo avanzar sobre el secretario privado de Perón. Horas después de la masacre, Perón, aconsejado por López Rega, montó un gobierno paralelo que diseñó la caída de Cámpora y preparó los pasos necesarios para recuperar el poder. Bueno, Perón nunca se refirió de un modo demasiado claro a lo que pasó en Ezeiza, ¿no? Pero sí quedó claro que él era apoyado y se sentía apoyado más por López Rega en sus formaciones que por los montoneros y las otras organizaciones subversivas, ¿no? El pueblo argentino podríamos decir que en su 80% es peronista. Ahora, indudablemente que la influencia que nosotros tenemos en ese sentido es grande. Pero hay que ver esa influencia. Cuando uno tiene fuerza es cuando debe pensar que hay que emplearla con inteligencia y con prudencia. A menudo los que poseen la fuerza renuncian a la inteligencia y a la prudencia. Este es un grave error. La noche del 26 de junio de 1973, Perón sufrió un infarto. Sus médicos exigieron que se instalara una unidad coronaria en Gaspar Campos, pero el planteo fue rechazado por Isabelita y López Rega, preocupados porque no trascendiera la noticia de que el general agonizaba. Pocos días después, sin saber que la conspiración en su contra tomaba volumen, Cámpora visitó a Perón. Un día que está solo con él en su dormitorio, le dice algo así como: general, si la gente hubiera podido elegir libremente, lo hubiera elegido usted, no a mí.
Entonces el general le contesta, Cámpora, yo hago lo que el pueblo quiera, algo así. Esto era decir que sí, ¿no? Entonces ahí mi padre empieza a ponerse en campaña para renunciar. Con las renuncias del presidente y el vice, según la ley de acefalía, debía asumir el senador Alejandro Díaz Vialet, un abogado amigo de Cámpora. López Rega, Isabel y Rucci no querían dejarle el poder y presionaron tanto que el senador peronista debió salir rápidamente de viaje al exterior. La presidencia de la nación quedó en manos del diputado Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Raúl Lastiri era un personaje menor y folclórico del justicialismo. Hombre de cabaret, de voz aguardentosa, enronquecida por el tabaco, con gran afición por las corbatas, como se recordaba, ¿no es cierto? Cualquier cantidad de corbatas de distintos colores. Personaje de la picaresca nocturna de Buenos Aires, sin la menor entidad política. Esto demuestra que en Argentina ha sido presidente cualquiera. El 13 de julio de 1973, Cámpora entregó la banda y el bastón a Lastiri, que asumió como presidente provisional. López Rega ya acariciaba el poder. Solo faltaba que a Perón lo acompañara alguien de su entera confianza en las elecciones del 23 de septiembre, y también lo logró. El justicialismo eligió la fórmula Juan Perón, María Estela Martínez de Perón. Triunfaron con el 62% de los sufragios y asumieron el 12 de octubre. Surge la AAA, surge el Comando Libertadores de América, pero contradictoriamente a lo que esperaba la gran burguesía, lo que esperaban los sectores de la derecha en general, en lugar de contenerse la movilización producto de que estaba el peronismo en el gobierno, crece la movilización, sobre todo crece la movilización de la clase obrera. En ese otro país que comenzaba, Cámpora no tenía lugar. Perón lo envió como embajador a México, pero sus gestiones en tierra azteca tropezaron una y otra vez con los designios de López Rega desde Buenos Aires. Presenta la renuncia, en donde le hace un agradecimiento a Perón, pero dice que lamentablemente ha tenido entorpecimientos en su función, que más que lesionar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que más que lesionar a su carácter de embajador, lesionan el prestigio de la República Argentina. Con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974 y la posterior asunción de Isabel, el país se transformó para peor. López Rega disponía a su antojo sobre la vida y la muerte de los opositores con la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA, y Cámpora era uno de sus blancos preferidos. El expresidente volvió a México. Cámpora, como un soldado, se presenta, va a despedirse del amigo y del jefe muerto, va al Congreso, cuando sale del Congreso ve 3 Ford Falcon que rondan como tiburones en torno a su auto, sabe por toda una serie de gente que lo quieren asesinar y tiene que abandonar precipitadamente el país, regresando a México, pero esta vez ya no en carácter de embajador, sino en carácter de exiliado. Ya en la Argentina, Cámpora vio cómo en 1976 el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla ponía fin al gobierno de Isabelita y desataba la más sangrienta dictadura que conociera el país. Refugiado en la Embajada de México durante 4 años, olvidado por el partido al que había dedicado toda su vida, el doctor Héctor José Cámpora, enfermo de cáncer terminal, logra un salvoconducto para viajar a México, donde fallece el 19 de diciembre de 1980. El gobierno de Cámpora fue una brevísima primavera, un soplo en una atmósfera envenenada, ¿no?, que lo precedió y lo sucedió. Porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Estamos terminando esta edición Documenta, en esta oportunidad referida a Héctor J. Cámpora. Vos pensás que Cámpora gobernó solo 49 días y aún hoy, a tanto tiempo desde que ha pasado desde su gobierno,
aún se sigue debatiendo qué es lo que pasó con su administración, qué es lo que pasó con ese movimiento que tanto lo respaldó durante esos 49 días. Entonces la pregunta básica, o mejor dicho, la conclusión básica que uno debería hacer, por lo menos para mí, es la siguiente. ¿Gobernó mal? ¿Las ideas que había puesto en marcha no eran las que debían aplicarse a la Argentina en esa época? ¿O en realidad Cámpora fue el blanco móvil de una conspiración que terminó de arrojarlo por afuera del gobierno y en definitiva por afuera del propio peronismo? Y se fue una conspiración. ¿Quién la puso en marcha? ¿Solo López Rega o López Rega con Perón? ¿O sencillamente fue Perón y el que ejecutó fue López Rega? Y en definitiva lo que uno debería plantearse es cómo la política es caníbal, ¿no? Porque Cámpora fue expulsado del justicialismo, en plena dictadura militar debió exiliarse en México, murió allí, y hoy cuando hablas de Cámpora es como una figura gris que vaga por la historia del peronismo y nada más, y sin embargo estuvo 49 días en el gobierno, poniendo en marcha un sueño que finalmente, creo yo, fracasó. Chao, hasta la semana que viene.